les bendiga en esta mañana ya de domingo. Ya estamos aquí nuevamente en la enseñanza bíblica de la escuela dominical, trayendo pues un tema muy importante para usted y para cada uno de los que nos escucha. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Les damos la bienvenida en esta mañana. Yo sé que quizás algunos están en casita ya almorzando, tomándose un cafecito, pero también acerque su Biblia ahí donde está usted, acerque su cuaderno de notas y vamos a empezar nuestra enseñanza el día de hoy. Traemos un tema muy importante que se llama fieles en tiempos difíciles. Entonces, qué importante es que van a venir tiempos difíciles, tiempos de crisis, pero que nosotros podamos permanecer firmes, ¿verdad? Fieles, como dice la palabra, fieles. Entonces, la palabra fidelidad es permanencia, hace connotación de permanencia. Entonces, muchos vienen los tiempos difíciles y se olvidan de Dios, se olvidan de las promesas, se olvidan que Dios va a estar presente con cada uno de nosotros en los tiempos difíciles. Y qué importante es que aunque vengan momentos de dificultad, circunstancias, enfermedades, tribulaciones, cualquiera que sea la forma, nosotros podamos mantenernos firmes en Dios, ¿verdad? En su palabra, en sus promesas y sabiendo que en esos momentos de dificultad Él es el único que nos puede sostener y el que nos puede ayudar. Va a haber amigos, va a haber hermanos a nuestro alrededor, pero la fortaleza interior que tú y yo debemos de tener solamente es depende de tu relación con Dios. Entonces, si nosotros no tenemos una relación con Él, pues así te llenes de amigos o te llenes de familiares que te apoyen, nunca va a ser lo mismo, porque es de adentro hacia afuera, nada más vas a tener lo exterior. Así que pues empezamos este tema, estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y todo el capítulo 3 y seguimos hablando de esta iglesia importante que fundó el apóstol Pablo. Y fíjense que nada más estuvo una sola vez en esa iglesia y ya las demás veces que estuvo dándole cobertura a esta iglesia fue a través de cartas y fue a través de enviados, de discípulos que le fueron directamente a la iglesia a atenderlos porque ella no pudo regresar a ese lugar por las dificultades, ¿verdad? Por los tiempos. O sea, la clase pasada que hablábamos, dijimos que Pablo tuvo que salir casi exiliado de ese lugar porque lo querían matar y porque predicaba la palabra, pero dejó una buena semilla, que esa semilla se arraigó, se penetró en la tierra, hablando del corazón de la gente de Tesalónica, penetró y floreció, no solamente la dejó ahí, sino que tuvo el efecto, que es lo que nosotros hacemos cada vez que sembramos y hablamos la palabra. Estamos esperando que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga el efecto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque ese es el propósito de que lo que usted escucha en esta mañana de la palabra de Dios, Dios lo haga crecer a usted, lo fortalezca, lo exhorte, lo consuele y que haga efecto en usted, en su vida, que lo transforme completamente para que pueda venir algo a la casa. Así que fíjense que nuestra verdad central de esta clase, fieles en tiempos difíciles, nos dice que a través de Jesús los creyentes podemos mantenernos firmes frente a la adversidad. Así es. No hay otra forma de que usted pueda pasar la prueba, no hay otra forma en que usted pueda pasar las dificultades, las carencias, solamente agarrados de la mano del Señor Jesucristo y firme en nuestro corazón. Desde el momento que nos hemos entregado a Él, Él entra a nuestro corazón y cambia nuestra vida completamente desde el interior, desde el alma. Entonces, cuando tenemos esa relación con Dios, nuestra vida espiritual se fortalece y cuando vienen los problemas emocionales o físicos o materiales, hay una fortaleza interior que te puede permitir sostenerte en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. Así es como el apóstol Pablo dejó un buen testimonio y una buena palabra a la iglesia de Tesalónica, porque sale el apóstol Pablo huyendo de ese lugar
por salvaguardar la palabra, y en la persecución va y predica a otras iglesias, pero la palabra que dejó ahí dejó un ejemplo que los hermanos de la iglesia de Tesalónica no se conformaron y pudieron soportar como diciendo, si el maestro que era Pablo lo pudo hacer, nosotros también. O sea, les dejó un ejemplo de que se puede permanecer fiel a Dios en los momentos difíciles. Dice, al continuar hoy nuestro estudio de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, vamos a ver tanto a Pablo como a los creyentes que se mantuvieron firmes en la persecución. Nosotros ahorita nuestras dificultades o nuestras pruebas no son como en aquellos tiempos de la iglesia primitiva, que los mataban, que los perseguían, que los metían a la cárcel por predicar la palabra. Nuestra persecución o nuestras tribulaciones son de otra forma, muy distintas a las de aquel entonces, pero sigue siendo persecución. Sigue siendo, la persecución es el acecho de tu alma para destruirla. Entonces el enemigo va a usar todas las formas posibles por acabar y destruir el propósito de Dios en tu vida, por sacarte fuera del camino. Entonces, en estos capítulos de 2 y 3 de Primera de Tesalonicenses, Pablo explicó por qué su fe en Jesús pudo perdurar o lo hizo aguantar todas esas dificultades, aunque era relativamente nuevo. Sus ideas también, las ideas que escribe en estas dos cartas el apóstol Pablo, nos puede guiar a nosotros o dar una enseñanza, un ejemplo de su mayor fidelidad de Dios. Veremos hoy que Pablo se regocijó porque los creyentes de tesalonicenses no solo oyeron su enseñanza, ellos dieron un paso más. El paso es, escucharon y obedecieron. Hay mucha gente que nos escucha o nos oye, pero no continúa con la enseñanza. O sea, tú en esta mañana, tú vas a oír una palabra, y tú puedes decir, qué buena enseñanza, pero lo más importante es que tú le des un seguimiento a lo que vas a escuchar y que lo obedezcas, no porque yo lo digo, sino porque lo dice Dios en su palabra. De eso se trata, de oír, escuchar y obedecer. Lamentablemente hoy muchas personas oyen la palabra, pero se niegan a escucharla para obedecerla. Los resultados a veces pueden ser trágicos. Pablo envía a Timoteo a visitar a los creyentes de los tesalonicenses, y Timoteo regresó con un buen informe. Muchos de los temas que Pablo abordó en esta carta parecen estar relacionados con puntos específicos del informe que le llevó Timoteo a Pablo. Recordemos que Pablo continúa en su trayectoria, lo mencionamos en la clase anterior, va a diferentes iglesias, va a Berea, va a Corinto, va a los Colosos, y ahí Dios en su equipo soñado de trabajo le comienza a poner gente a Pablo que esté bajo su cobertura, y esos se hacen discípulos de Pablo, y no solamente discípulos, sino que se convierten en verdaderos hijos en la fe, como fue Timoteo. Y cuando tú tienes un hijo, tú le cedes completamente todo. Cuando tienes un trabajador, ciertas limitaciones, un discípulo nada más con ciertas limitaciones, pero cuando tienes un hijo le das todas las veces como si fueras tú. Entonces Pablo, al tener a Timoteo como hijo, le dio todas las veces sabiendo que lo que él iba a llevar era como si fuera él en carne propia. Entonces, el primer punto donde hablamos de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 20, hablamos de perseguidos pero fieles. Y dice ahí en la lectura bíblica, escogidos para salvación. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Aquí estamos hablando de la predestinación del ser humano para salvación. O sea, los tesalonicenses habían sido escogidos para salvación,
y si habían sido escogidos por Dios es que había propósito para ellos desde antes de la fundación del mundo, y también había un respaldo de Dios para que continuaran la obra ahí, mediante la santificación por el Espíritu y la fe y en la verdad, la cual, versículo 14, la cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿De quién? Del apóstol Pablo, sea por palabra o por carta nuestra, sea como estuvo en su momento presencial o a través de las cartas que envió a la iglesia y que después envió a Timoteo. El mismo Jesucristo, versículo 16, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y confirme toda buena palabra y obra. Eso es lo que dice en los versículos del 2:13 al 17. Así que cuando Pablo dijo a los tesalonicenses, recibieron su mensaje, usó una palabra que significa, cuando usted oiga escrito en la palabra, recibieron el mensaje, significa oír, escuchar y obedecer. Entonces, cuando usted oiga o vea escrito en la Biblia, recibieron el mensaje, habla de 3 acciones: oír, escuchar y obedecer. Ellos no solo oyeron el mensaje de Pablo, sino que lo escucharon y dieron un paso más y obedecieron lo que escucharon, reconociendo que Pablo estaba hablando la palabra de Dios. Era vital que los tesalonicenses se dieran cuenta de que las palabras de Pablo provenían de Dios, no solamente de él como el pastor o el apóstol, sino que realmente era un mensaje del cielo, usando la boca del apóstol Pablo para transmitirlo o usando su mano para escribirlo y transmitirlo. De lo contrario, ¿cómo se habrían mantenido firmes durante los tiempos de persecución que pronto después siguió? Si no hubiera sido Dios directamente el que les hablara, hubieran claudicado en los momentos de persecución, pero como tenían una palabra del cielo, un dabar que los hizo caminar sobre ella, pudieron soportar la persecución y las dificultades. En el versículo 14, Pablo enseñó o señaló que otros creyentes como Judea también estaban experimentando el mismo tipo de persecución. Inclusive Pablo resalta el testimonio de los tesalonicenses a las iglesias que él después visitó de ahí, que fue Judea, Berea. Él dijo, los tesalonicenses solamente estuve una sola vez ahí, se formó la iglesia, creyeron la palabra de Dios, la recibieron, la abrazaron y han permanecido fieles. Y ese era el testimonio que Pablo llevaba a cada iglesia donde iba y visitaba y daba el mensaje. De hecho, los judíos se oponían a Pablo en todos los lugares donde él proclamaba el evangelio, tratando de impedirle que predicara la salvación a los gentiles. Pablo dijo que sus acciones provocarían la ira de Dios sobre ellos. Sigue el mismo capítulo 2, sigue diciendo que Pablo usó analogías de un padre y una madre para describir su corazón por los tesalonicenses. Cuando eres apóstol, cuando eres pastor de una congregación, aunque no haya sido mamá, aunque no haya sido madre, se desarrolla un instinto de maternidad, un instinto de protección por la grey, por los feligreses. Eso fue lo que Pablo desarrolló, un instinto de fraternidad, de maternidad. Por eso pone las analogías del amor del padre y de la madre como por los hijos. Así él tenía ese amor filial por su congregación, que eran los tesalonicenses. Les llamó hermanos.
saber que sus hijos espirituales no eran hijos biológicos, eran hijos espirituales, estaban siendo perseguidos y que él no podía ir a ayudarlos, él no podía hacer nada de él. Lo único que él podía hacer de donde él estaba en los diferentes lugares era estar orando e intercediendo por ellos, como es lo que se hace el día de hoy. Muchos no podemos estar, como por decir, la hermana Rosa Torres, que ahorita está aquí en sintonía, Alejandra, que están allá afuera de aquí de Tamaulipas, reciben oración como cobertura por ellas, por sus necesidades, pero no están presentes. Entonces, a la distancia están recibiendo palabra, como muchos que se conectan aquí, como el hermano Miguel González, que está en Minnesota. Entonces, a la distancia reciben palabra y reciben oración. Aquí también está el hermano Alfonso. Bueno, voy a saludar, voy a hacer un breve ahí paréntesis para saludar a Nena Garza, que está ahorita en Houston, la hermana Rosa Torres, que está en Monclova, el hermano Alfonso Ruiz, que está aquí en Río Bravo. Gracias, hermano, por estar en sintonía. La hermana Fabiola y toda la familia también que están en sintonía. Elsa, que están aquí en mismo Río Bravo, pero están desde casita escuchando. Alejandra, que está en Monterrey. Entonces, así como ellos, así estaba la iglesia de Tesalónica, a la distancia, nada más que no existían las plataformas como ahorita, ¿verdad? Pablo oraba y la manera en que mandaba el mensaje era a través de carta o a través de discípulos o de hijos, como era Timoteo, que sí podían llegar a la ciudad y llevar el mensaje directamente, pero Pablo estaba excluido de poder ir. Entonces, lo único que hacía es orar y orar por ellos para que no, en el proceso de persecución, en el proceso de la tribulación o de las dificultades, no cayeran, permanecieran firmes. Entonces, era lo único que él podía hacer. Aunque le dolían en la situación, no podía hacer nada por ellos más que orar por ellos para que Dios los mantuviera firmes y les diera la victoria sobre la problemática que estaba pasando ahí. Entonces, es lo mismo que hace un pastor. El pastor no te puede resolver el problema, pero te puede ayudar a que tú te puedas sostener firme. Muchos piensan que si le piden oración al pastor, tu problema se soluciona por arte de magia, instantáneamente. El pastor solamente es un respaldo para ayudarte a orar, pero el que va a hacer la obra es Dios y tú tienes que confiar fielmente y tener fe de que Dios te va a sacar de los problemas y te va a dar la sabiduría. Qué bueno es o qué importante es que alguien interceda a tu favor. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dice, Él dijo, voy al cielo y estaré a la diestra del Padre intercediendo con ustedes, pero allá en la tierra no van a estar solos, voy a dejar al Consolador para que Él les dé la sabiduría, los aconseje a toda verdad y a toda justicia. Entonces, nosotros, la iglesia de hoy, tenemos el privilegio, si le podemos llamar así, de que el Espíritu Santo nos enseña para tener decisiones correctas y sabias. El Espíritu Santo nos enseña cuando le damos oportunidad a Él que nos enseñe. A veces ahí está, pero no te puede enseñar porque tú no le das la oportunidad. Y a la vez también en el cielo está nuestro Señor Jesucristo intercediendo a favor de nosotros. Entonces, tú debes de estar fortalecido en los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles, porque hay quien interceda. Ahora, ahí se une una tercera persona, que es, primero es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que te ayudan. Pero si tú tienes un pastor, se une un pastor a ayudarte a orar para que tú te mantengas firme y para que puedas sobrellevar tus cargas, para que puedas sobrellevar tus tiempos difíciles, pero también si tú como cristiano, como creyente, oras a Dios, ya hay una fortaleza grande en ti, porque eres tú, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo,
el pastor y quizás una congregación que te están respaldando. Qué importante es tener una cobertura aquí, porque ya tenemos una cobertura en el cielo. Entonces Pablo se sentía con quería transmitir en esa carta a los tesalonicenses, quería transmitir ese tipo de emociones, sentimientos, para que entendieran que había alguien que los estaba respaldando, alguien que tenían un apoyo no solamente moral, sino espiritual. Moral porque él era su apóstol, espiritual porque era como el padre de ellos, el padre espiritual que les estaba dando cobertura. Pero y principalmente que realmente estaban convertidos al 1000, de que dependían de Dios. Entonces Pablo en esa carta les hace saber a sus hijos espirituales que estaban siendo perseguidos, que aunque él no podía estar con ellos, podía transmitirle en esas letras los sentimientos de que estaban con él. Qué importante es que alguien te diga, yo voy a estar orando por ti. Te da cierta tranquilidad, cierta paz, saber que tú no eres el que está solo en el problema, sino que hay alguien más que te ayuda a orar por la necesidad. Inclusive en la misma carta, Pablo les hace la referencia, Satanás es el culpable de que yo no pueda llegar a Tesalónica por la persecución, pero en el mundo espiritual, aunque se ha desatado un ambiente de que no puedo entrar, Dios me da las formas de yo seguir entrando en el mundo espiritual a través de la oración e interceder por ustedes. Pablo les dijo a los creyentes de tesalonicenses que era una fuente de esperanza y de gozo, y que el orgullo y el gozo de Pablo era presentar seguidores fieles al Señor Jesucristo cuando Él regresara. O sea, lo importante es que ustedes, eso es lo que les transmitía en la carta, lo importante es que ustedes permanecen fieles a Dios, y me da mucha alegría y mucho gozo que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de la persecución, ustedes siguen creyendo en el Dios Todopoderoso que los va a sacar en victoria. Eso se los escribía para darles una palabra, un aliciente a sus momentos difíciles. Todo mundo se siente triste, cansado y sin ilusiones, pero cuando alguien te dice, estoy orando por ti, te entra cierta confianza y como cierto respiro, saber que alguien te ayuda a orar, que no estás solo. Aunque sabes que está nuestro Señor Jesucristo orando por ti, aparte de Él hay otra persona como tú, otro ser humano que te apoya, te entiende y te ayuda a orar. Eso es lo que Pablo estaba escribiendo en esa carta a los tesalonicenses. El ejemplo de Pablo debería recordarnos el propósito de la iglesia. Los edificios, los presupuestos, las organizaciones son útiles, pero solo son herramientas para llegar al mayor número posible de almas antes de que Jesús regrese. Pablo lo que estaba dejando es algo en el mundo espiritual, un respaldo en el mundo espiritual para gente que estaba sufriendo. Qué importante es que tú y yo podamos realmente ser un respaldo para gente que que necesita consolación. El ministerio de la iglesia es un ministerio de consolación. Aquel que está sufriendo, aquel que está pasando por tribulación, tú tienes que tener las palabras certeras para levantarle el ánimo y continuar. El creyente tiene que tener la capacidad de levantar a su hermano y no terminarlo de derribar. Sí, a veces hay exhortación, sí, a veces hay amonestación, pero esa exhortación y amonestación nos tiene que confrontar con nuestra realidad y hacernos levantar la cabeza y recordar que dependemos de Dios. Esta primera parte, Pablo les escribe, yo sé que son perseguidos, pero sé que su fidelidad Dios la va a recompensar. Estoy orgulloso de ustedes que no se han dejado vencer a pesar de que el enemigo se ha levantado con gran ímpetu para tratarlos de destruir, pero yo estoy orando para que Dios les conceda la victoria.
El mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha venido a pedir permiso para zarandearte y yo se lo he autorizado. Así que prepárate, Pedro, porque viene la zaranda. La zaranda es el sacudimiento para hacerte caer. Pero yo voy a estar, recuérdalo, Pedro, yo voy a estar orando por ti para que tu fe no falte, para que en el momento que seas sacudido, tu fe no falte y permanezcas fiel. Entonces, las pruebas, las dificultades son zarandas que nos sacuden, pero ahí se va a ver si tu fidelidad nada más está puesta por lo convenenciero que pueda ser o porque realmente amas a Dios. Entonces, cuidado cuando en la zaranda se sabe si eres trigo o si eres paja. Eso es lo que hace cuando estás tú sacudiendo un grano, cuando lo estás cribando, el grano, salen las impurezas y queda el grano solo. Salen lo vano del grano, granos ya muertos, secos, salen en la criba, salen en la criba y solamente queda al final el grano bueno, el grano pesado. Entonces, la zaranda es algo parecido. Es un sacudimiento donde te va a quitar toda la paja, pero te va a dejar el fruto, te va a dejar lo que realmente hay en ti. Entonces, ¿cómo te puedes hacer un grano fuerte? Cuando te alimentas de Dios, de la palabra, de la oración, pero cuando eres puro frito espiritual, cuando eres pura golosina espiritual y no tienes alimento espiritual, en la criba o en la zaranda, ¡pum!, vas a saltar. Entonces, qué importante es tener una relación con Dios, porque ahí se va a ver o se va a demostrar si realmente eres trigo o cizaña, ¿verdad? Entonces, vamos a nuestro segundo punto, donde vamos a hablar ahora del aliento o la consolación que se le da a una persona que está en momentos de tribulación o en momentos de persecución. Y lo leemos ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice así: por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo que fue entre vosotros. Entonces, lo importante que resalta aquí en este versículo es la oración. Orar los unos por los otros. Versículo 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, aún en las congregaciones hay hombres perversos y malos, que dicen tener fe, pero es una fe fingida, una fe sin obras, una fe vana, que nada más van a estar ahí a la expectativa de ver quién caiga. Versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Todo está bajo el dominio de Dios. Y si nuestra vida la sometemos a Él, Él también nos hará permanecer. Y aquí, en este libro, en este tercer capítulo de la carta de 1 de Tesalonicenses, Pablo ya no dice, ok, yo no puedo ir a Tesalónica, sigo predicando en Judea, sigo predicando en Colosas, sigo predicando en Berea, sigo predicando y llevando el evangelio porque ya no puedo regresar, pero puedo enviar a un hijo en la fe, como es Timoteo, a que lleve la carta. Y el llevar la carta no nada más, aquí está la carta y ya me voy, no, es supervisar la obra y levantar un informe, y el que va, el enviado, tenía que tener la capacidad y la preparación para ayudar como si fuera Pablo mismo el que estuviera ahí. O sea, Pablo no podía ir a ponerle la mano a los hermanos de Tesalónica, pero iba Timoteo, que iba y les ponía la mano, iba y oraba por ellos. Entonces, no estaba mandando a cualquier persona, Pablo, a darles aliento y ayudarlos, sino estaba mandando a un hijo preparado para todo terreno. Para lo que, si se presentaba un endemoniado, oraba. Si se presentaba un enfermo, oraba. Si se presentaba persecución, oraba. O sea, alguien que sabía hacer su trabajo para el cual Dios lo escogió. Enviar a Timoteo de regreso a Tesalónica
no había sido una decisión fácil para Pablo, porque acuérdense que Pablo no solamente era perseguido él, sino también su equipo soñado. Su equipo soñado también era perseguido. Digo soñado porque todos queremos un equipo perfecto que nos ayude y que nos interprete hasta nuestros movimientos para que, qué padre es que tú como pastor tengas gente a tu alrededor que vea un gesto tuyo y te entiende lo que quieres decir, que te conoce tan perfectamente que no puedan engañarlo. O sea, sí, hay gente así. Timoteo era uno de ellos, que entendía hasta los pensamientos del apóstol Pablo porque era su padre espiritual. Entonces sabía lo que quería transmitir, sabía lo que tenía que hacer, como si Pablo estuviera ahí presente. Entonces también había cierta preocupación, porque si a mí me quieren matar, pues lógicamente van a tratar de matar al hijo que engendré espiritualmente. Van a tratar de destruir todo lo que se parezca a mí, porque Satanás andaba persiguiendo a Pablo, pero también al equipo soñado de Pablo. A medida que aumentaba su preocupación por los tesalonicenses, decidió que la visita de Timoteo era un riesgo, pero que valía la pena correr el riesgo por la iglesia de Tesalónica. No importa que haya dificultad, tú ve y Dios te tiene que librar. Yo voy a estar orando no solamente ahora por los de Tesalónica, sino por ti, Timoteo, que vas al encuentro de ellos a darles un mensaje que los va a dimensionar, a potencializar aún mayor de lo que están viviendo ahí en la iglesia. En el versículo 2, Pablo llama a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador en el Evangelio de Cristo. Más tarde, Pablo escribiría a los filipenses sobre Timoteo. Y esto lo puede usted encontrar en Filipenses 2:22. Ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, dando testimonio Pablo de Timoteo. Él no es cualquier discípulo, él no es un miembro más, él es un hijo en la fe. En su primera carta a Timoteo, Pablo le llamó verdadero hijo en la fe. Eso lo dice primera de Timoteo 1:2, donde le da los reconocimientos en las diferentes cartas de que la persona que mandó sí era su hijo, hijo en la fe, hijo espiritual. No era de sangre, no era biológico, pero era su verdadero hijo y es como si hubiera estado él presente. Pablo sabía que los tesalonicenses estaban enfrascados en una batalla espiritual. La misión de Timoteo no era solamente reunir información de lo que estaba pasando, del problema en Tesalónica, llevárselo a Pablo, sino era también fortalecer al grupo, a la iglesia, darle capacitación, darles una administración específica de acuerdo a las necesidades que estaba atravesando la iglesia y animarlos a que siguieran soportando la persecución, porque no estaban solos, estaba el Espíritu Santo que los iba a guiar a toda verdad y a toda justicia, y que aparte había una cobertura del apóstol Pablo para la iglesia de Tesalónica, y que dentro de esa cobertura había mucha gente que estaba con Pablo respaldándolos, y él era uno de ellos. Pablo les recordó a los tesalonicenses y nos recuerda a nosotros que estamos destinados a pasar dificultades. Jesús había dicho claramente en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, ahí está la fe, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no nos debemos dejar vencer por el mundo o por lo que el sistema te dice, por el cansancio, por los huesos ya polvorientos, sino que debemos descansar en Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 4 y 5, nos habla de que van a venir pruebas. Dice, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. El Señor encamine vuestros corazones
al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Las pruebas producen en nosotros paciencia, pero nadie quiere desarrollar paciencia a través de las pruebas. Ese es el detalle. Pablo les recordó a los tesalonicenses su fuerte advertencia de que pasarían por tribulaciones o pruebas conocidas. El mismo Pablo enfrentó oposición mientras estuvo con ellos. Eso significa que tenían un ejemplo claro de los posibles resultados de su decisión de seguir a Jesús. Luego Pablo reconoció su temor de que los creyentes fueran engañados por Satanás y se desviaran, ya que les había informado que las noticias de su fidelidad se habían extendido por toda la región. O sea, ellos habían sido tomados como ejemplo de que Dios te ayuda a soportar la prueba, a aguantar la prueba y a pasarla, porque cuando tú te mantienes fiel, el Dios no te deja solo en medio de la prueba. Eso es lo que estaba Pablo diciendo, que ellos eran un testimonio de ese tipo de situación. Ya les había informado de las noticias de su fidelidad a todo mundo. Ya había dicho, no se han dado cuenta que los tesalonicenses, a pesar de las pruebas, siguen firmes. Iba a la iglesia de Berea. ¿No se han fijado que los hermanos de la iglesia de Tesalónica les ha llovido por arriba, por abajo, por todos lados y siguen firmes? Porque poderoso es Dios y los usaba como ejemplo para que vieran que aunque Satanás había venido con ímpetu a quererlos destruir, había una mano poderosa, la mano de Dios, que los sostenía firmes a cada uno de ellos. Satanás tenía un objetivo, destruir la iglesia de Tesalónica, pero todavía faltaba la última palabra de Dios, que su iglesia permaneciera firme. Por eso mandó a Timoteo para equiparlos con tácticas contra el enemigo, que les escribió una carta en la que podía abordar todos los temas que podían desafiar su fe. No se debe dejar a los nuevos creyentes o a los nuevos cristianos que crezcan solos en su fe. Necesitan el compañerismo, necesitan la enseñanza y necesitan el aliento de creyentes maduros o viejitos, ¿verdad? Como usted le quiera llamar. A medida que se fortalecen y se establecen, podrían resistir la tentación, las pruebas de fe o cualquier tipo de oposición que pudiera presentarse al enfrentar a seguir a Jesús. Así que Pablo les dijo, el venir de las pruebas no solamente va a provocar en ustedes un ejercicio de la fe, sino que también los va a hacer entender que en medio de las pruebas no están solos. Dios va a poner personas a sus lados que los van a ayudar, que los van a enseñar y que les van a dar aliento para levantarles las manos, como se las levantaron a Moisés cuando estaban en guerra. Cuando Moisés bajaba los brazos, perdían contra Amalek, pero el sacerdote le levantaba las manos y el otro compañero le levantaba las manos y Israel ganaba la batalla. Entonces era el trabajo nada más de los que estaban ahí con él, levantarle las manos. Va a haber quién te va a levantar las manos para que tú puedas permanecer en victoria. Pero cuando tus manos estén caídas, cansadas de tanto trabajar, Dios te tiene que poner a tu lado a alguien que te respalde para levantarte las manos y tener victoria continua. Y esa es la iglesia, esa es la gente que Dios pone a tu alrededor para ayudarte y sostenerte en tiempos difíciles. No solamente el Espíritu Santo, sino gente que te puede ayudar realmente y te puede dar aliento en esos momentos de necesidad. Y la última parte de esta enseñanza de hoy habla del informe de la fidelidad de la iglesia de Tesalónica que le llevó Timoteo a Pablo. Y eso lo podemos ver en los versículos 6, capítulo 3, versículos 6 al 13, donde Timoteo comienza a redactar un informe de lo que vio en la iglesia de Tesalónica
lo que se hizo, cómo les ministró, cómo les enseñó y dejarle a Pablo un informe de lo que se había logrado para que Pablo pues siguiera orando sobre lo que se estaba trabajando. Dice versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. O sea, va a haber gente que no va a querer hacer las cosas, entonces ese ni lo tomes en cuenta, hazlo a un lado, para que no te perjudique. O sea, no lo corras, no le digas, fuchi, vete, eres el diablo, no, nomás tú tienes que ser entendido y tú apártate solito de gente que te puede perjudicar en el propósito. Eso es lo que dice, lo primero que marca en este informe Timoteo a Pablo. Apártate de todo hermano que ande desordenadamente. No se, y que no anda según la enseñanza que tú recibiste de Cristo, conforme la palabra. Entonces, si un hermano está haciendo cosas indebidas y está viviendo a medias, como vive en el sistema terrenal y como se vive en la iglesia, y eso no te va a ayudar, apártate de él, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, hablando del apóstol Pablo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos eso: si alguno no quiere trabajar, pues tampoco coma. O sea, no le vas a dar comida a un gorrón, ¿verdad? Porque oímos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, o sea, entreteniéndose con problemas ajenos. Eso no es un buen testimonio. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si alguno no desmaya. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo y no te juntes con él para que no te avergüence, porque después te va a llevar entre las patas. Eso no lo hizo la Biblia, lo digo yo. Sí, ese es el plus que yo le pongo. Te va a llevar entre las patas. Mas los que no tengáis por enemigo, no los tengáis por enemigos, sino amonéstalos como hermano. O sea, no le digas diablo, Satanás, no, más dile, no está bien lo que estás haciendo. La palabra de Dios no dice que seas así. Corrígete, endereza tus pasos, porque Dios no quiere que te pierdas. O sea, nomás exhórtalo, amonéstalo, pero no lo tengas por enemigo. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. El saludo de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de, en esta carta mía, así escribo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso es lo que dice Pablo en esta última parte del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, donde les da Timoteo el informe de su fidelidad a Pablo, de la iglesia. Pablo les dijo a los tesalonicenses que el informe de Timoteo sobre su fidelidad había sido vivificante para él. O sea, cuando llega Timoteo con el informe de la iglesia, Pablo los persiguieron, Pablo los metieron en la cárcel, a la iglesia, a los hermanos, pero Pablo siguen siendo firmes, siguen creyendo en el poder de Dios, siguen viendo las maravillas de Dios, siguen viendo al Dios todo omnipotente y lo siguen poniendo en primer lugar. Pablo se sintió
tranquilo en su espíritu de que la iglesia no cayó. Enumeró 3 razones del gozo que sentía: la fe de ellos, el amor de ellos, el hecho de que recordaban con alegría su visita y deseaban volver a verlo. Su mención de la fe de ellos indica que su compromiso con Jesús estaba creciendo, mientras que su mención del amor de ellos mostraba su creciente preocupación de unos por los otros y por las personas aún de la misma comunidad. Estas eran características por las que se habían hecho conocidos en toda la región, de que el amor de Dios permanecía, y que no solamente permanecía, sino que trataban de que se extendiera ese amor y que más gente conociera de la salvación. Pero consideremos la tercera razón del gozo de Pablo. Refleja los sentimientos de los tesalonicenses hacia él como su apóstol, como su cobertura, lo que Pablo encontraba especialmente alentador. El informe de Timoteo desde Tesalónica fue un catalizador de la carta de Pablo. Un catalizador es un detonador de emociones y sentimientos. Entonces, cuando llega Timoteo con la carta de los tesalonicenses, del informe de los tesalonicenses para Pablo, se desencadena en Pablo un espíritu de cobertura mayor, y no solamente de cobertura, sino de consejo y de exhortación para todas las iglesias, porque al ver cómo funcionó con Tesalónica, comienza Pablo a dar instrucciones a la iglesia de Corinto, a la iglesia de los filipenses, y a Timoteo, a las iglesias que establecieron. Entonces, lo que pasó en Tesalónica vino a desatar el ministerio de la, voy a llamarla así, de la pluma, de lo escrito en Pablo. Por eso Pablo pudo escribir casi en los mayores libros del Nuevo Testamento, gracias a ese testimonio de la iglesia de Tesalónica. Fue un detonante, un impulsor para que Pablo siguiera dando el consejo escrito, porque no podía estar en todas las partes de manera presencial, pero vio que funcionó y comenzó a desarrollar la pluma o la tinta para llevar el consejo a muchas iglesias y que pudieran desarrollar sus ministerios. El apóstol inmediatamente quiso responder a lo que escuchó, brindándoles todo estímulo y orientación posible. Si los tesalonicenses no hubieran expresado ese amor que sentían por su apóstol, por Pablo, es poco probable que hubieran sido receptivos a una continua influencia. Pablo siempre estuvo al pendiente de la iglesia de Tesalónica a través de la carta y a través de los hijos que enviaba, porque él no podía pisar ese territorio. Quizás ellos y nosotros nos hubiéramos perdido todas las ideas y el aliento que continúan todas las cartas que después escribe Pablo para las diferentes iglesias. Pablo deseaba desesperadamente volverlos a ver físicamente a los creyentes de Tesalónica. Podría haber sido suficiente decirles que estaba orando de día y de noche por ellos, pero estaba esperando una oportunidad para poder ir. Por eso decidió intensificar el significado de su mensaje escrito, agregando la palabra traducida con gran insistencia o con fervor. Algunos comentaristas creen que Pablo estaba luchando por encontrar palabras que reflejaran plenamente sus emociones. Cómo Dios le da la capacidad al apóstol Pablo de poder transcribir sus emociones en palabras para que cuando recibieran ese mensaje escrito fuera como si hubiera estado el mismo apóstol ahí presente. Luego Pablo identificó ciertas prioridades que podrían mantener enfocados a los tesalonicenses hasta que él pudiera visitarlos nuevamente. La principal de ellas era su deseo de que el amor de ellos creciera, así como el amor de Pablo por ellos continuaba creciendo. Primero, Pablo quería que creciera el amor de los unos por los otros.
En segundo lugar, Pablo oró para que amaran a todas las personas, incluidos aún aquellos que los perseguían, los enemigos. A través de este amor sobrenatural, la iglesia continúa creciendo. Es el mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el verdadero amor cuando realmente hay una relación con Dios y cuando Él ha cambiado y ha transformado tu vida y mi vida. Que el amor de Dios no solamente ames a los hermanos de la iglesia, sino que tengas ese amor por toda la gente, que tú te das cuenta que está en una necesidad y que te intercedas aún por los que, pues por tus enemigos, ¿verdad? La declaración final de Pablo mostraba los resultados que produciría tal amor. Sus corazones serían afirmados e irreprensibles en santidad cuando Jesús regresara. Nosotros mismos no podemos hacer que nuestro corazón sea fuerte e irreprensible en santidad, pero Jesús sí puede. Esto fue lo que Pablo oró por los tesalonicenses y es la voluntad de Dios, que usted y yo alcancemos la santidad. Ahora, la santidad, ¿qué es la santidad? La santidad no nada más es que te vistas de monja con vestidos largos y que el pelo largo y sin pintarte. La santidad es apartarte, consagrarte para servir a Dios, para un propósito. Eso es santidad. Cuando tú le das tu tiempo a Dios o el primer lugar a Dios para servirle y Él te aparta para ese propósito. Entonces el amor hace de ti un propósito y te aparta. La lección de hoy se centró en la relación de Pablo y la iglesia de Tesalónica. Aunque solo llevaban unas pocas semanas juntos, su compromiso común con el Evangelio había unido sus corazones de manera significativa. Pablo explicó cómo ese amor había marcado la diferencia cuando tanto él como los creyentes de Tesalónica enfrentaron la persecución. Cuando enfrentamos dificultades, necesitamos el amor de Dios y el aliento de nuestros hermanos y hermanas que nos ayuden a permanecer fieles. ¿Cómo puedes tú aguantar a alguien cuando hay amor? El amor te hace ceder a veces en el carácter y en la forma a veces tan fea que tiene el compañero que vive contigo. Por amor lo soportas. Por amor haces mediar el carácter. Pero cuando se acaba el amor, lo dejas, ¿no? Entonces es lo mismo en la relación con el Señor Jesucristo, por amor a Él, porque Él primero nos amó a nosotros. Nosotros podemos llevar ese amor y reflejarlo a otras personas. Pero ese amor se debe de alimentar todos los días, porque el amor, dice la palabra, no se acaba o permanece para siempre. Pero para que permanezca para siempre se necesita alimentarlo. La plantita, si tú la riegas todos los días, crece. ¿Verdad? Los que les gusta la jardinería, ahí hasta le dicen cosas, que yo oigo a Olga, que ahí tenía unas matitas que puso afuera, y ay, qué bonitas, y yo digo, ¿por qué le está diciendo a la mata, a la plantita, qué bonitas? Ay, qué bonitas matitas, y comienza como si las plantas lo estuvieran escuchando, y sí la escuchan, fíjense que sí la escuchan, porque pues es la naturaleza, sí escucha, entonces hasta los cariños que le haces. Entonces, si una planta, tú le dedicas tiempo, la riegas, hasta le dices cosas bonitas, ¿por qué no hacer lo mismo con Dios? Es una relación para que el amor permanezca. El amor, cuando se deja de tener una comunicación y una relación con la pareja, con el esposo, pues el amor se va a morir. Entonces no solamente es dame, sino también dar, recíproco.
De eso se basa en la clase de hoy, en el amor. Que por el amor a Dios, los hermanos de Tesalonicense soportaron. Por el amor a Dios, Pablo se unió a ellos en el mismo propósito. Que por amor a Dios, ellos amaron a su cobertura, que fue el apóstol Pablo. Pablo los sintió como hijos en la fe, espirituales. Y hubo esa relación, ese clip que dieron, que pudieron tener cosas en común, y las cosas en común era el amor de Dios. Entonces, por eso Pablo se sentía responsable por ellos y ellos se sentían respaldados por el apóstol Pablo, porque Dios hizo una relación con ellos, sabiendo que todo dependía de Dios. Entonces, en esta mañana, aquí sería cuestionar qué tanto amas tú a Dios y qué tanto yo amo a Dios, y qué tanto le estás dedicando a la relación que tú tienes con Dios. Porque una relación a la distancia no funciona. Vas a poner los ojos en otras personas. Entonces, cuando tenemos una relación con Dios, debemos de ponerle ganas, debemos de ponerle tiempo, debemos de ponerle muchas cosas para que la relación perdure. Pero si en la relación nada más uno ama, nada más uno quiere, pues no va a presentar problemitas, ¿verdad? Va a haber rupturas, va a haber daño. Entonces, se necesita que los dos quieran. El amor de Dios es inquebrantable, perdura para siempre, pero tu amor a Dios, ¿cómo está? Eso es lo que en esta mañana yo quisiera resaltar de esta enseñanza, que aunque el tema es fidelidad en tiempos difíciles, ahí se resalta realmente el amor, porque cuando se casan les dicen ahí, ¿verdad? Ya ahorita te lo dicen bien, en 5 minutos te leen la carta, ahí la ley, pero no te dicen en las buenas y en las malas usted va a estar con su esposo. En tiempos de dinero y en tiempos que ya no tenga ni un peso también. En la salud y en la enfermedad también. O sea, ahí comienzan a decir lo bueno y lo malo. En tiempos de las vacas gordas y de las vacas flacas también. En tiempos que deje de ser vaca y se convierta en hueso también. O sea, todo eso habla de un amor, de un compromiso, de fidelidad. Estoy hablando de fidelidad. Es lo mismo, la clase es fe, fidelidad o fe, fidelidad en tiempos difíciles. O sea, que lo ames a Dios en los tiempos de que estás luchando, en los tiempos de prueba, y no nada más esperes que Dios te conteste tu problemática. No solamente esperes que Dios te resuelva las cosas y ya se te acabó el amor, sino que siempre realmente con dinero y sin dinero tú ames a Dios, con problema y sin problema tú ames a Dios, con tiempos buenos o tiempos malos tú ames a Dios, en todo tiempo realmente tú ames a Dios. Por eso habla ahí la palabra de Dios, que lo que va a permanecer hasta el final es tu amor a Dios, que es tu fidelidad a tu fe. El amor se concreta o se simboliza con la obediencia. El amor de Dios se concreta o se simboliza con tu fe y ahora sí que con tu fidelidad a Dios, con tu fe. Dice, si me amas, dice la palabra, si me amas, guardas mis mandamientos. Si me amas, obedeces mi palabra. Si obedeces mi palabra, es porque me amas. Entonces, ¿cómo yo sé que tú me amas? Dice Dios, cuando tú me obedeces. ¿Cómo sé que realmente existe ese amor? Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios. ¿Cómo sé que existe esa fe? Cuando tú eres obediente a Dios. Entonces, si tú nunca le obedeces y nada más esperas que Él te ame, pues qué convenenciero eres. En esta mañana de eso se trata la clase. Hay mucha gente que nada más en los tiempos difíciles busca a Dios. En los tiempos en que el agua lo está ahogando, le llegó hasta arriba, es cuando se acuerda de Dios.
pero en los tiempos en que tuvo vacas gordas, en que tuvo prosperidad y en que tuvo mucho trabajo, en que pudo hacer muchas cosas, ni se acordó nunca de Dios. Eso es ser convenenciero y un interesado. Y aún así, interesado y convenenciero, Dios ha estado siempre esperando al ser humano que ponga su mirada en Él. En esta mañana no solamente Dios quiere darte, sino también quiere de ti un compromiso y que se demuestre realmente un poquito de la parte humana que ame a Dios. Dios entregó a su Hijo por amor a la humanidad para que lo salvara, pero la humanidad tiene que responder entregando su voluntad a Dios para obedecerle y sujetarse a Él. Entonces, en esta mañana, pues eso es lo que nos queda de esta enseñanza. Dios va a estar contigo, sí, pero tú vas a estar con Dios siempre, o nomás mientras te haga el favor. O sea, aquí tú tienes que contestarte esa pregunta. ¿Tú nada más vas a estar con Dios mientras te haga los favores que tú necesitas? ¿O siempre con favores o sin favores, Dios te vas a estar tú con Dios? Yo le decía ayer a una persona, le decía de un problema que tiene de salud con su familiar. Decía, es que Dios te está esperando. Tú conoces la palabra, tú conoces dónde está la respuesta, la solución, pero son muchos años en que te han hablado de Cristo y sabes dónde está la respuesta, pero tú no te has acercado. No sé qué estás esperando, que pase algo fatal para entonces acercarte a Dios. Este es el momento de volverse a Dios. No desaproveches la oportunidad que Dios te da de volverte a Él. Y lo mismo digo para usted, amigo, hermano, en esta mañana. No desaproveche la oportunidad de acercarse a Dios. Así que pues vamos a hacer oración en esta mañana. Señor, te damos gracias por ese grande amor que tú nos has dado, que has entregado a tu Hijo para que nos traiga no solamente la solución, sino la salvación y que realmente podamos rendir totalmente nuestra vida a ti, que podamos realmente entregarnos en esta relación contigo, que no solamente dejarte que tú lo hagas todo porque eres Dios, sino realmente poner nuestra parte en nuestro tiempo, en nuestra vida hacia ti, en nuestro servicio. Ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos a poder comprender realmente que es una relación tuya y nuestra, una relación de dos partes, de tuya como Dios y de nosotros como hijos que te vamos a obedecer. Ayúdanos a ser entendidos, no solamente esperando los bienes y las bendiciones que tú puedas darnos, sino también esperando, Señor, nosotros darte la parte que nos corresponde a ti. Ayúdanos a ser comprometidos contigo primeramente, porque al ser comprometidos contigo vamos a cumplir con todo mundo. En esta mañana te damos gracias porque tú has sido fiel en tiempos difíciles. Han venido situaciones difíciles y nunca nos has dejado solos. Siempre has estado a nuestro lado para ayudarnos. Así que una vez más en este día, Señor, te pedimos que sigas siendo fiel a nosotros y ayúdanos a nosotros a ser fieles a ti. Que realmente podamos decir, como dijo el profeta Daniel, proponernos en nuestro corazón, buscarte siempre a ti en primer lugar. Que seas tú el soberano, que seas tú el único Señor al cual nosotros tengamos que rendirle cuentas y serle fiel y tratarle de agradar en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a cada uno de los amigos, hermanos que nos escuchan a través de este mensaje. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, amigos, hermanos, por habernos escuchado en esta mañana. Vamos a seguir hablando de la iglesia de Tesalónica en la próxima clase. Así que si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, pues vaya elaborándola para contestarla. Nuestra próxima clase, que ya sería en el mes de agosto, el próximo domingo, vamos a hablar sobre el compromiso con la santidad y la integridad.
Así que vamos a hablar de santidad e integridad el próximo domingo y poniendo de ejemplo la iglesia de Tesalónica. Gracias por habernos escuchado en esa mañana, por haber puesto, pues haberse levantado, los que no salen a trabajar en la mañana o los que no van a la iglesia en la mañana. Gracias por haberse levantado a escucharnos y les recordamos que hoy en la tarde tenemos nuestra reunión general a las 5 de la tarde en el Templo Remanente Fiel. Estamos en Río Bravo, Tamaulipas. Estamos en el centro, en la zona centro, Avenida Constitución 1204, en la zona centro. Así que véngase en esta tarde a las 5 de la tarde, lo esperamos. Ahí está poniendo la pastora el anuncio. Lo esperamos a que usted pueda visitarnos y no solamente visitarnos, sino a comprometerse no con nosotros, con Dios. Usted no viene a ver a la pastora, ni tampoco me viene a ver a mí. Usted viene a ver qué tiene Dios para usted en esta tarde. Así que les invitamos a nuestra reunión general hoy a las 5 de la tarde. Y si usted no tiene una iglesia, pues aquí está su iglesia, Remanente Fiel, para que les abre las puertas. Todos son bienvenidos y pues seguimos orando por cada uno de ustedes para que Dios cumpla su propósito en ustedes. Gracias por habernos sintonizado en esta mañana de domingo. Recuerde que este es el día del Señor. No se quede sin darle gracias a Dios. Y ya el próximo domingo es agosto, así que estamos terminando julio, el 7º mes. Y que así como usted oró para activar en este segundo semestre los dones, también en este mes, antes de que concluya, se active su amor y su compromiso por Dios. Dios les bendiga. Gracias por habernos escuchado.